Recordarme. Vean, eso es algo que va a ser tarea de ustedes, ¿eh? Recordarme grabar la clase, porque a mí, la verdad, a veces estoy como que muy ilusionado, por decirlo así, de dar la clase y que se me va a grabar. Entonces, Yo te lo recuerdo que también quiero que estén grabadas básicamente para poder pasarlas luego. sí, por eso me Si tienen que algún día falto, Brian, por favor, acuérdate. en efecto, ok, bien. Entonces les estaba diciendo, ¿no? He detectado ahí ciertas características de ambos, ¿no? Eh, Obviamente, pues la idea al final de este plan de estudio es hacer que ustedes mejoren significativamente en su comercio. Y pues si ustedes al final, pues hasta cierto punto se dejan guiar por las cosas que van a aprender en este plan de estudio, yo les prometo que van a mejorar bastante su perspectiva de cómo ven la acción del precio en los gráficos. ¿Sí? Entonces, les pido por favor a partir de ahora que abran un poco su mente, traten de en verdad pues aventurarse a esa madriguera, ¿no? Y por defecto, pues descubrir cosas nuevas. Lo primero, o la primer diapositiva que tengo ahí en pantalla, es aquí inicia su viaje para descubrir las verdaderas intenciones del mercado. Vean, todas las diapositivas, perdón, em, son bien importantes que las puedan comprender, porque al final, pues, básicamente la información que he recaudado está en ellas. Y quiero iniciar aclarando lo siguiente, ¿no? Que para que usted pueda al final, pues, entender ese comportamiento en los gráficos, usted debe de entender las intenciones que tiene el creador del mercado. Y espero todos ya comiencen a tomar apuntes. En verdad, entender las intenciones que tiene el mercado es netamente lo más importante, porque básicamente ellos son los que crean, por decirlo así, o entregan el precio, ¿no? Entonces, comprender por qué lo hacen y cómo lo hacen es lo que a usted le va a, bueno, sí, es a lo que usted va a llegar. Am, a ver, voy a ver cómo digo esto. Se me cruzaron ahí las palabras. A ver, entender las intenciones del precio o las verdaderas intenciones del mercado le va a ayudar a usted a eso que usted conoce como consistencia o rentabilidad. Sí, entonces, quiero que este plan de estudio inicie con eso, o sea, entendiendo que lo que nosotros debemos de comprender o lo que debemos de ir a aprender al gráfico son las intenciones que tiene el mercado, Ok. ¿sí? Ujú. Ojo, ojo, intenciones, porque lo he dicho o lo hemos medio platicado anteriormente, ¿no? La mayoría de personas lo que aprenden es una narrativa o una estrategia. Y la gran masa de traders se concentra en eso y pues ya sabemos los números, ¿no? No es como que lo ideal hasta cierto punto para ir a aprender si al final pretendemos vivir de esto o no sé. Lo que en verdad hace, creo que a un trader eh, hacer que gane dinero en los mercados es entender las intenciones. Entonces, hago mucho énfasis en eso porque quiero que a partir de hoy, perdón, pues ambos obviamente comiencen a sentir o a percibir, por decirlo así, el precio. O sea, recuerdan que hay mucho que tienen que desaprender. Lo hablamos, creo que em, sí, lo hablé contigo, Pablo, en la llamada de descubrimiento. No sé si recuerdas. Y igual lo hablé con Brian Sí. en unos Zoom que tuvimos ahí donde me estaba mostrando un par de cosas.
Entonces, desaprender es bien, bien, bien importante. Entonces, yo quiero que hoy desaprendan todo lo que han aprendido. O sea, que en Aprendamos verdad, juntos. ajá, que en verdad, pues traten de abrir la mente y poder entender, creo que eso sería la palabra correcta, el mercado de otra forma o tratarlo de analizar un poco diferente, ¿no? Y por defecto, pues hasta cierto punto dejen de hacer ciertas cosas que están haciendo. Me siguen todos, ¿verdad? Sí, 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 bien ahí. Ok, vamos a pasar a la siguiente. desaprendí. Ay, entonces no se traen ahora. Esa es la posición que deben de tener ahora. Ahorita nadie Estoy, conoce. estoy de cero. ¿Qué es trading? ¿Qué es Eh, eso? es un pip. es un pip. Ok. A ver, ¿por qué no puedo cambiar? Listo. Sí cambio de diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, la vez Sí. pasada en el último plan de estudio que hice igual, pues presenté una presentación, ¿no? En uno de los Zoom que tuvimos. Y pueden creer que, según yo, o sea, en mi pantalla yo estaba cambiando las diapositivas, pero en el Zoom no cambiaban. Es decir, los alumnos no estaban viendo que las cosas cambiaran, ¿no? Que las diapositivas pasaran. Y pueden creer que nadie me dijo nada. Nah. Ok. Joder. Ok, bueno, siguiente punto, ¿no? Lo que aprenderás en este plan de estudio. Primero, conocimientos que le proporcionarán una ventaja sobre su experiencia comercial. Es decir, si usted presta atención a las cosas que yo voy a ir revelando o diciendo, enseñándoles, como ustedes quieran llamarle, les garantizo que van a tener hasta cierto punto, un mejoramiento con respecto a su trading. Entonces, preste mucha atención a todos los puntos que se van a ir compartiendo con usted o con ustedes en este plan, porque se los garantizo, su experiencia comercial va a mejorar mucho y obviamente pues va a obtener información que le va a ayudar para que eso suceda. Entonces, ojo, comprender las razones por las que las estrategias anteriores dejan de funcionar. Eso es lo segundo o bueno, no es lo segundo, sino que es una de las cosas al final que ustedes van a obtener, por decirlo así, en este plan. Va a comprender las razones por por la cual todas las estrategias, y cuando digo todas es hasta cierto punto incluyéndonos la de nosotros también en algún momento, dejan de funcionar em, con respecto al tiempo, ¿no? O sea, en algún momento el tiempo va a hacer que nuestra, hasta cierto punto, forma de que entramos al gráfico, pues vaya a fallar, ¿sí? Y ojo, no quiere decir que usted hasta cierto punto no vaya a desarrollar la habilidad de poder aprender un método que le haga hasta cierto punto entender cuándo esos métodos que usted utiliza en su momento pues dejan de funcionar, ¿no? Es decir, puede actualizarlo si al final aprende todas las cosas que le voy a estar enseñando. Otra cosa que también va a aprender es construir una base para que sea un trader exitoso y perspicaz en el futuro. Ambos saben qué significa perpicaz y si no, bueno, si sí, que alguien me lo diga y si no, búsquenlo en su navegador y dígame qué significa perpicaz. Ya, déjame buscarlo, que no tengo ni idea Que qué es. percibe detalles a mucha distancia. Que es capaz de percatarse de cosas que pasan inadvertidas para los demás. Van a ser detallistas, Sí, Sí, en conclusión. detallista. Ajá. Entonces, el Google. en efecto, ¿eh? De ahí lo saqué también. De Google. Bien, es decir, si usted presta atención, obviamente,
a mis palabras, pues en efecto va a construir una buena base para que pueda ser un trader exitoso y a la vez perspicaz. Perspicaz es bien importante. O sea, eso quiero que en verdad le den importancia o la importancia que merece ser un trader perspicaz. Porque la mayoría se enfoca netamente en querer ser exitoso. Y en realidad la única forma para llegar a ser exitoso es siendo perspicaz. Entonces, eso quiero que presten bastante atención en eso, ¿no? O que esto que acabo de mencionar sea una de las enseñanzas que se lleve el día de hoy. O sea, ser un trader perspicaz. Esto es algo que en mi proceso, por ejemplo, ¿no? Me ayudó mucho a encontrar, por decirlo así, em, esos comportamientos diferentes que tenía el precio cuando yo ya había hasta cierto punto desarrollado un método, ¿no? Entonces, ser perspicaz me ayudó como que a actualizar mi metodología, a que yo siga creciendo como trader y eso al final es algo que usted necesita para poder ganar dinero en el mercado, definitivamente. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, Sí. Sí. Bien, ok, ¿qué más? Solidificar el conocimiento fundamental para alcanzar el siguiente nivel en el comercio. Básicamente, el método, perdón, el plan de estudio va a hacer que usted solidifique sus conocimientos y por defecto, pues, la ayudará a que lleve su comercio al siguiente nivel. Solo escuche, obviamente, y sepa hacer las cosas al final, ¿no? Encontrar las piezas que faltan en el rompecabezas comercial. Em, Creo que al final, pues, tanto Brian como tú, Pablo, están en este preciso lugar, en este preciso momento conmigo, para que les enseñe cómo funciona teorema de inducción de liquidez. sí. Sí, creo también suponer que pues saben que la narrativa pues la pueden comprender, pero que quizás hay más piezas por ahí que aún no saben o que no han tomado en cuenta. Entonces, este plan de estudio, bueno, yo en este plan de estudio le voy a dar, por decirlo así, las piezas que van a, hasta cierto punto o le pueden servir, creo que así sería lo correcto, le pueden servir para construir su rompecabezas comercial. Sí. Entonces, espero que al final, pues, sí vayan a estar tomando apuntes, participen obviamente bastante en las clases, porque creo que se aprende mucho cuando la otra persona participa, ¿no? Cuando yo estoy de oyente, perdón, cuando tengo oyentes, siento que quien aprende soy yo, no las personas. Entonces es bien importante que usted participe en las clases, ¿no? Que cuando terminemos de hacer una sesión, pues se Ujú. vaya al gráfico a intentar comprender lo que hemos hablado en cada sesión, ¿no? O sea, eso es algo bien, bien, bien importante. Y ahí tengo un último punto, mejorar su visión del gráfico y acortar su curva de aprendizaje. Definitivamente esto es algo que va a lograr en los próximos, quizás 30 días. Va a mejorar mucho su visión de los gráficos. Es más, podría decir que es hasta cierto punto, si lo logra comprender, obviamente es un efecto casi que instantáneo, ¿no? Su misión va a mejorar definitivamente y creo que la curva de aprendizaje esa la va obviamente también a exponenciar, ¿no? Entonces, pues, oficialmente, bienvenidos y vamos a tratar que este plan pues sea un plan hasta cierto punto especial para todos. Yo se lo mencioné a Pablo, lo mencioné a los dos, ¿no? Ujú. Este plan pues Sí, considero que va a estar muy, 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 muy bueno y por defecto pues ustedes fueron los elegidos para poderlo aprovechar. Somos los elegidos. Ser elegidos. qué Bien. responsabilidad, ¿eh? Ojo, qué responsabilidad, la verdad. Bien, un poco sobre mí.
Cuento con 3 años de experiencia especulativa a tiempo completo en el mercado de divisas Forex. He estudiado en profundidad los conceptos de dinero inteligente y conceptos de teorema de inducción de la trampa de liquidez. Es decir, llevo 3 años en esto, ¿no? De los mercados a tiempo completo. O sea, le he metido mucho, mucho, mucho tiempo al estar estudiando distintos métodos. Bueno, creo que me enfoqué en 2 métodos, lo que es Smart Money y teorema de inducción de la trampa de liquidez. Obviamente conozco los demás métodos, pero nunca profundicé, nunca hasta cierto punto pues me sirvieron, por decirlo así, para poder ser consistente en esto, ¿no? Que llamamos mercado, y por defecto pues no presté como que mucha atención al resto, pero sí le di una estudiada en profundidad, como no imaginan, a Smart Money y al teorema de inducción de liquidez. Incluso lo he mencionado en reuniones anteriores, bueno, no con ustedes, sino que con otro tipo de personas, que yo comencé a ser consistente utilizando conceptos de Smart Money. Ujú. Creo que ustedes ya lo habrán escuchado en alguna, Sí, en en los alguno, vídeos. en los Sí. videos, ajá. Y pues, o sea, incluso pasé una cuenta de 100K, bueno, la primera etapa, utilizando conceptos de Smart Money. Lo hice en 4 días. Entonces, creo que tengo hasta cierto punto el conocimiento necesario para obviamente entender bien cómo funciona el dinero inteligente, y luego de eso, a raíz de eso, pues me vi obligado a como que seguir mejorando, y ahí di con el concepto de teorema de inducción de la trampa de liquidez, y por defecto pues también le metí muchas horas, por decirlo así, a la estudiada, y al final pues me sirvió, ¿no? Para terminar el fondeo que estaba teniendo con los conceptos, por decirlo así, de Smart Money, ¿no? Entonces, creo que tengo suficiente experiencia. Son 3 años, créanme que le he metido bastante a la estudiada de gráficos. Y Ujú. por defecto, pues los invito a que me puedan aprovechar. O sea, lo he dicho en reuniones anteriores, no lo sé todo, obviamente, ¿no? Pero creo que sé bastante, y por defecto, pues ustedes pueden aprender mucho de mi persona. Ojo, aquí voy a hacer énfasis en eso también, ¿no? Aquí vamos a aprender al final los tres, porque al final yo siempre aprendo algo de ustedes, ¿no? Pero quiero que en verdad no, hasta cierto punto, me vean como que el todo, sino que tengan la capacidad de cuestionar también mis conceptos, porque eso los va a ayudar a desarrollar lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no? A ser un trader perspicaz. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen? Hola, ¿alguien aquí? Chicos, no. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Qué pasó ahí? No sé, se dejó de escuchar, Enrique. No te escuchábamos, ni Brian ni yo. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que cuestionáramos los conceptos, que no te Ujú. viéramos como el saberlo todo. Como que los creadores de mercado te están escuchando, te están cortando la llamada. ¿Sabes que yo en verdad creo eso? No, en serio, ¿eh? En serio. Sí, en algún momento me he cuestionado eso, porque siempre que estoy o tengo como que el deseo de poder enseñar algo verdaderamente importante, me pasa, ¿no?
ya bien sea que se me cae el Zoom o no sé. Y creo que sí. Pero eso creo que hace más especial la aventura. Si me escuchan, no se volvió a caer. No. Ahora perfecto, ahora perfecto. Ah, sí. Ok. Bien, en efecto, estaba, básicamente lo escucharon todo, ¿no? Em, o sea, tengan hasta cierto punto, o no me vean como ese todo, y hasta cierto punto, pues tengan esa capacidad de cuestionar también las cosas, porque al hacerlo los va a ayudar al final a hacer o a desarrollar esa perspicacia en el trader, ¿no? En nuestro perfil de trader. Ok. Ok, bueno. Luego ahí les dejé una frase que siento que es una de las frases que han cambiado mi vida, por decirlo así, ¿no? Y no sé, creo que cuando ya logras comprender de qué trata, se te hace o se te facilita el aprendizaje en los gráficos, ¿sí? Que dice ahí, todo se basa en control. Quien tiene el control tiene el dinero. Esto es, en verdad, es bien importante. Bien, 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 bien importante. Esto es algo que todo especulador bursátil tiene que comprender si pretende vivir de esto. Se los prometo, o sea, entender que todo se basa en control. Y aquí es en donde de nuevo, o sea, quiero motivarlos a que desaprendan. Quiero hacer otra vez énfasis en eso, ¿no? Desaprendan lo que han aprendido, porque si se ponen a analizar su proceso, que eso vamos a verlo también, o sea, puede que sí estén teniendo una curva de aprendizaje, pero siempre hace falta algo, ¿no? Siempre hace falta como que algo para que ese aprendizaje al final pues sea Que valga efectivo. la pena. Ajá, entonces creo que que ustedes aprenda eso y obviamente entienda que todo se basa, o sea, por control, le va a ayudar un montón en el análisis del gráfico. Sí, y para finalizar tengo, no se trata de tener la razón, sino que ellos la tengan, porque al final es eso, ¿me entiendes? Tú en algún momento de tu desarrollo, o ustedes, por ejemplo, lo noto ahorita con Brian, en algún momento, pues, eh, uno piensa que tiene la razón, ¿no? ¿Y cómo podría decir yo que Brian piensa que tiene la razón? Él proyecta mucho qué es lo que va a pasar. O sea, Sí, ajá. Y hasta cierto punto yo escucho o siento esa seguridad en ti, que estás seguro que eso es lo que va a pasar. Y claro, puede que en efecto eso pase, pero cuando deje de pasar, que en efecto en algún momento puede que sea así también, bueno, no puede, va a ser así. ¿Qué va a pasar? Tú en tu mente ya has creado una seguridad que te va hasta cierto punto a, lle- a frustrar, por decirlo así, tu proceso, ¿no? Porque el mercado o sea, el mercado se va a actualizar, el mercado va a cambiar y tú vas a seguir haciendo lo mismo por esa seguridad que tienes. Entonces, al ok. final no se trata de que nosotros tengamos la razón, como lo digo ahí, sino que ellos la tengan. O sea, es eso. Ellos la tienen en realidad. Y entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos hasta cierto punto en tratar de entender lo que pasa ahí y obviamente hacer que nosotros tengamos la razón, ¿no? Cuando creo que no debería de ser así. Entonces, ahí, un poquito sobre mí, a la siguiente. Todo lo que te enseñaré en este plan de estudio es información que he recolectado a lo largo de 3 años de carrera comercial como trader de nuevo a tiempo completo. Te daré los cimientos para que puedas lograr una maestría intradía y así puedas entender todos los empujones del mercado.
Sí, si presta atención, si en verdad desaprende e intenta cambiar esa perspectiva de cómo ve el gráfico y quizás pues adoptar un poco cómo es que yo lo veo, eh, créanme que van a entender muchas veces, no les garantizo que todas, pero sí muchas veces los empujones que se dan en el día a día en la acción del precio, o en otras palabras, cómo trabaja el algoritmo o cómo entrega el algoritmo el precio. Bien, lo Ujú. primero, y de nuevo, quiero que en verdad apunten las cosas, ¿no? Porque la idea es que ustedes tengan o se sometan hasta cierto punto a una transformación, ¿no? Este tema es bien importante comprenderlo. Muchas de las veces nosotros o ustedes quizás, bueno, no sé si en realidad es la primera vez, creo que sí es la primera vez que hablo de esto en alguna de mis mentorías, pero el estar consciente hasta cierto punto que no somos traders de naturaleza es bien importante. Sí, es bien importante el entender que no somos traders por naturaleza. Es decir, no va a ser suficiente el sentarnos dos, tres em, días a la semana, por decirlo así, 1 o 2 horas en la pantalla, no buenos gráficos, o sea, no, tenemos que en verdad esforzarnos para poder desarrollarnos, sí, y poder obviamente convertirnos en traders de verdad. Ujú. Y tengo ahí nuestros hábitos, las estructuras mentales y una buena interpretación de la acción del precio nos conducirá a convertirnos en seres humanos traders. Comprender cómo es el proceso por el que pasan todos los comerciantes te ayudará a convertirte en un trader profesional. De nuevo, no somos traders, debemos de desarrollarnos. ¿Y cómo nos vamos a desarrollar? Tenemos que cambiar hábitos. Nuestros hábitos creo que son de las cosas, se los digo, voy a hacer una pausa aquí y se los digo así como debe de ser. Los hábitos son los que hacen al trader al final. Y en verdad creo que le doy mucha, pero mucha importancia a eso, a los hábitos. Si ambos pues no tienden a tener hábitos buenos, porque por ejemplo, o sea, yo soy una persona que, ¿qué creen? ¿Ustedes qué creen, honestamente? ¿Que tengo buenos hábitos o no? Si eres rentable, lo debería de tener. Sí, Ajá, en efecto, pero ¿qué pasa? O sea, tengo mucho tiempo libre y usted en algún momento quizás lo va a entender o no sé si lo entienda ya, pero cuando una persona tiene mucho tiempo libre, tiende a no tener como que tan buenos hábitos, ¿no? Ujú. Entonces, en efectos, creo que trato de en verdad incluir a mi día a día pues buenos hábitos. Sí, normalmente cuando, por ejemplo, se lo voy a contar más o menos cómo es que lo he hecho los últimos años, ¿no? Bueno, creo que el último año, no los últimos años. Últimos año y medio, 2 quizás. Y yo lo que hago es que agarro un periodo de tiempo en donde me digo a mí mismo, ¿no? Ok, me voy a levantar todos los días a cierta hora y voy a comenzar a hacer mis cosas, o sea, planifico bien mi día, planifico básicamente todo lo que pueda para que al final pues logre desarrollar una buena rutina y por defecto pues desarrollar buenos hábitos. Y así yo he sentido que mi aprendizaje como trader ha mejorado bastante porque una, tengo más tiempo, el tiempo que tengo pues hasta cierto punto lo estoy aprovechando, por decirlo así. Y por defecto, ustedes que van a tener hasta cierto punto pues todo el material de las clases, porque en teoría van a estar siendo grabadas, pues van a poder estudiarlas, ¿no? Y por defecto, eso les va a ayudar un montón para comprender la interpretación de la estructura en el gráfico. Las estructuras mentales también es otra de las cosas que en verdad
un perfil de trader debe de tener. Sí o sí, se necesita tener buenas estructuras mentales para poder desarrollarse como un trader profesional. Y cuando me refiero a estructuras mentales, me refiero a quizás a entender también las verdaderas intenciones del mercado, que en algún momento usted va a fallar, también va a errar, y se debe tener la capacidad para, cuando detecte perdón, sentarse en su escritorio, en lo que sea que haga trading, y hasta cierto punto entender por qué es que está errando. Así es como se crea una buena estructura mental. Y obviamente, pues los conceptos que yo le voy a enseñar les va a ayudar mucho a entender de mejor forma la acción del precio, o cómo ese algoritmo o ese robot, lo que ustedes quieran llamarle, pues entrega el precio, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Sí, Bien, bien, bien. Como lo dije anteriormente, comprender el proceso de evolución es bien, 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 bien importante, porque así les va a ayudar a ustedes a detectar. Creo que si están siendo conscientes de qué momento de su proceso están, pues los felicito, ¿no? Pero si no están siendo conscientes de qué momento de su proceso están, pues esta diapositiva los va a ayudar hasta cierto punto a identificar, y por defecto a tratar de replicar lo que yo he creado con mi proceso como trader, ¿no? Los el pasos despertar. que, ajá, creería que ahí es en donde van a estar. O deberían de ir, ¿eh? ¿No? En efecto, bueno, ok, evolución del ser humano no trader. De nuevo, nacemos siendo no traders. Nos tenemos que moldear, por decirlo así, ¿no? Descubres el trading y te conviertes en un aficionado que sueña volverse rico. Eso es la primera emoción que tiene el comerciante. Creo que todos, todos, absolutamente todos, cuando nos apasionamos por este tema, pues sentimos esas sensaciones, ¿no? Lo segundo que hace una persona es buscar información sobre el tema, es decir, ok, pues me gusta esto, el video dice que me puedo hacer millonario en un año, o Enrique, en una semana, en una semana. ajá, lo vamos a decir así, ¿no? Enrique es tan bueno que yo creo que en un año me compro un Lambo. ¿Entienden? O sea, em, eso hacen las personas, ¿no? Buscar información y eso. Luego, obviamente, aprenden una estrategia, eh, o aprenden la estrategia que más ha llamado su atención. Hay una diversidad de narrativas, desde cosas con indicadores, conceptos de estructura, obviamente, que al final creería yo que la gran masa de comerciantes aspiran a aprender una narrativa así, con conceptos de estructura. Los indicadores para mí son como que algo secundario. Entonces, o que vienen a implementar, por decirlo así, esa interpretación del precio en la gráfica, ¿no? Entonces, eso. El comerciante tiende a hacer eso, ¿no? A buscar la narrativa que más les guste y a aprenderla. Luego de comprender cómo funciona esa estrategia, básicamente se entusiasman y creen que están listos para ganarle al mercado. Esto fue algo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo desarrollé el concepto de Smart Money. Cuando yo desarrollé Smart Money, me entusiasmé mucho, porque se los prometo, o sea, yo podía hacer proyecciones hasta de un día con anticipación. O sea, literal, yo dejaba ya mi zona marcada y el precio iba a reaccionar a la zona y se iba a mi favor. Y uno se entusiasma bastante cuando hace eso, ¿no? Cuando desarrolla hasta cierto punto, o entiende la narrativa y comienza a hacer profits. Y ahí es donde viene
la curva, ¿no? Ahí es donde se va a probar al piloto, porque al final pues uno se da cuenta que toda esa mierda, porque es eso, es mierda, estructura, Fibonacci, soportes y resistencias, conceptos de Smart Money, se vuelven como que métodos obsoletos. Y que al final pues usted, si en verdad quiere vivir de esto, necesita llevar su comprensión del gráfico más allá. Debería ir como que más profundo, ¿no? Que creo que ahí es donde, no sé si alguien ya con alguna cuenta, si en algún momento estuvo fondeado, pues se va a identificar mucho con esa, ¿no? De lo contrario, pues puede que también se identifiquen de lo contrario. Y sí, creería que sí. Pero aquí es donde creo que van todos, así como lo mencionaba Pablo. La etapa de todo este proceso a la cual yo le llamo el despertar, que básicamente es donde comienzas a comprender las verdaderas intenciones del mercado y que todo al final se basa por control y dinero. Ojo, control y dinero. El dinero es secundario. Lo primordial acá es el control, porque si al final quien tiene el control, pues posee el dinero, ¿no? O va a tener el dinero, para que lo puedan entender bien. Eh, ok, la etapa 7. En esta etapa, pues tienes que llevar todo lo aprendido a la práctica para poder detectar los comportamientos de la acción del precio y los setups. Aquí es donde bueno, sí, básicamente eso, ¿no? Es donde va a aprender todo lo que yo le voy a enseñar y por defecto usted tiene que desarrollarlos, porque quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Una cosa, bueno, quiero que en verdad estén muy conscientes de esto. No van a aprender escuchándome, no van a aprender solo viéndome en los videos o escuchándome en los videos. Tienen que desarrollarlo. Sí, esa es la parte hasta cierto punto difícil, por decirlo así, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando se vienen como oyentes, ustedes en automático piensan que solo con escucharme, ustedes van a ser consistentes. Y no se trata de eso. O sea, tienen que en verdad llevarlo a la práctica, es decir, meterse a su gráfico y poder detectar eso que yo menciono en los videos, eso que yo menciono o lo que yo les enseño en mi pantalla. Y por defecto, pues ir como que viendo cuáles son los setups que ustedes entienden, cuáles son los setups que ustedes dicen, no, ok, con este me siento cómodo para operarlo, porque en realidad son bastantes setups. Yo me enfoco mucho o desarrollo o enseño mucho, obviamente, con los que yo opero, con los que a mí me sienten o me se hacen sentir cómodo, pero eso no significa que usted pueda desarrollar hasta cierto punto otros setups y finalmente pues logrará convertirse en un CPT. ¿Alguien sabe qué es un CPT? Ni idea.